gracia y paz os sean multiplicadas por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En esta hora, hermanos, amados hermanos, he propuesto en mi corazón predicarle a la iglesia en general de Jesucristo por medio de la parábola del sembrador, la cual denota la condición actual de muchos miembros de la iglesia del Señor. Palabra dura, hermanos, palabra eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Oramos en el nombre del Señor para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y podamos entender el mensaje. Oh Padre de la gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre celestial, porque tú, oh Dios eterno, has permitido, Señor, que podamos entrar en reflexión, Padre, por medio de tu palabra, eterno Dios, y podamos conocer el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. De tal manera, Padre celestial, te pedimos, eterno Dios, que nos traiga sabiduría e inteligencia para entender y entrar en razonamiento, Padre de la gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, al Santo Evangelio del apóstol Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Palabra de Dios, hermanos. En esta hora traemos una palabra dura, hermanos, que denota esta parábola del sembrador, denota la condición actual de los miembros de la iglesia en general de Jesucristo, hermanos. Una palabra dura, una palabra de exhortación para la iglesia, hermanos. En primer lugar, debemos entender que el sembrador salió a sembrar. El sembrador únicamente puede ser Jesucristo, hermanos. Él es el sembrador. Habemos muchos predicadores que predicamos la palabra, el evangelio, pero solo Jesús es el único que puede sembrar y hacer crecer esa semilla en los corazones, hermanos. En segundo lugar, la semilla, la palabra de Dios, hermanos, que está en la Biblia. La palabra de Dios. Y en tercer lugar, la tierra, que es el corazón de cada persona. Partiendo de esto, hermanos, Jesús mismo les explicó en su sana doctrina cuál era el significado. Y empezamos, yo se lo voy a explicar así lateralmente en qué consiste cada estrofa, porque hay 4. Primero, una que cayó junto al camino.
otra cayó entre pedregales, una cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. En primer lugar, Jesús les dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta es la que cayó junto al camino. Nótese que esta semilla murió, hermanos. Murió porque vienen los pájaros, decía él, y se comen la semilla. Este no es más que Satanás, quien roba el gozo y la palabra de Dios que es sembrada en cada miembro que escucha la palabra. Es decir, esta no alcanzó ni a echar raíces, ni a brotar. Es decir, no llegó ni siquiera al corazón de las personas. Porque Satanás se roba, hermanos, la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Estratégicamente, hermanos. Por medio de sus estrategias, los placeres de este mundo, hermanos. El amor a las mujeres, el amor a las pasiones, el deporte, el amor al alcohol, las drogas, hermanos. Todas las pasiones, todos los placeres de este mundo. El amor a muchas mujeres, el amor a muchos hombres, hermanos. Así es como Dios disfraza. Es como Dios disfraza esas estrategias que le roban la palabra de Dios. Y ni siquiera, hermanos, ni siquiera brota la semilla. Los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, por medio de esos engaños, Dios, hermanos, predica su palabra por medio de sus apóstoles, por medio de los evangelistas, por medio de los predicadores. Pero Satanás, que es el adversario que anda como león rugiente, este viene y quita la palabra del corazón de los hombres que se dejan engañar. Estos fueron los que cayeron junto al camino. Con este montón de engaños, el amor al deporte, el amor a los civismos, el amor a todo ese montón de cosas del mundo, hermanos. Despojémonos de todas esas cuestiones paganas. Gente que pierde el tiempo, todo el tiempo en el televisor, todo el tiempo en el celular, todo el tiempo practicando deportes, todo el tiempo, hermanos, alejados de la voluntad de Dios, sin recibir su palabra. Y se escudan en cuestiones como el ateísmo, y se escudan en cuestiones como la soberbia. En todo eso se escudan, hermanos. El insensato dice que no hay Dios. Ciertamente hay un Dios, hermanos, que todo lo ve y todo lo escucha, y un día traerá todas las obras a juicio, hermanos. La segunda semilla es aquella que cayó entre pedregales. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En muchas iglesias, hermanos, gente que se goza dentro del culto, dicen amén, aleluya, pero saliendo del culto, hermanos, vuelven a su vida pecaminosa, a su vida de tribulación, a su vida de murmuración. Quejumbrosos, hermanos, murmuradores. ¿Quiénes entran aquí? Aquellos que escuchan la palabra, pero que en un momento la escuchan con gozo, pero los problemas de este mundo, las adversidades, los alejan de la palabra, hermanos. Mucha gente así dentro de las iglesias. Duran poco tiempo, pero luego se van y no regresan. Hermanos, dura palabra es esta. Recibámosla en nuestro corazón y entremos en razonamiento. ¿Quiénes entran aquí? Aquellos hombres, aquel hombre dudoso, aquellos dudosos, aquellos hombres de doble ánimo, aquellos hombres incrédulos, hermanos. Dice el apóstol Santiago que hay hombres que son dudosos, y si aquel hombre dudoso y aquel hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos, similar, semejante a las olas del mar que van y vienen, pero no echan raíces, hermanos. No echan raíces, incrédulos. Mientras están bien, alaban y glorifican a Dios, pero cuando viene la tribulación, cuando vienen las adversidades, las enfermedades, despacio se van alejando de Dios. No echaron raíces, hermanos. Pero ¿cuál es la situación? No leen la palabra, no meditan en la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución a estos hombres? ¿Cuál es la solución? Fe, hermanos, fe. Pero la fe únicamente es un don de Dios, no la podemos obtener por nosotros mismos. Orando, hermanos, orando a Dios para que nos aumente la fe, estudiando la Sagrada Escritura, conociendo a Dios. No se alabe el rico en su riqueza, dice la palabra. No se alabe el valiente en su valentía. El que ha de alabarse, alábese en entenderme y conocerme, decía el salmista. Aleluya, hermanos. Esa es la solución para aquellos hombres murmuradores, de doble ánimo, incrédulos. Estudiar la palabra de Dios y orar, hermanos. Orar y estudiar la palabra de Dios para que Dios nos aumente la fe. Justificados pues, decía el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos entrada y comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, decía el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación, decía él, esta produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, decía el apóstol Pablo. De tal manera, hermanos, que debemos de gloriarnos en la palabra de Dios, porque si somos cristianos y echamos raíces, sabemos que hay un Dios que tiene el control de nuestras vidas. Hermanos, no he conocido otra forma, hermanos, de caminar en este evangelio, sino todos vamos a ser probados, hermanos. Requiere de esfuerzo y valentía, porque la prueba, hermanos, detrás de esa prueba viene la bendición. Dios quiere fortalecerle. Por medio de la prueba, Dios va a fortalecer su vida. Por medio de la prueba, hermanos. Y cuando pasen las pruebas y las adversidades, una sola cosa entenderemos: que somos fuertes y valientes y estamos arraigados delante de los ojos de Dios, hermanos. Eso es importante. Eso, hermanos, eso es importante. Estos fueron los que cayeron entre pedregales. Hay otro, la tercera, son los que cayeron entre espinos. Estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, dijo el Señor Jesús, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea qué importante mensaje, hermanos. Vea qué importante mensaje, hermanos. Las riquezas. Esta es la mejor estrategia que tiene Satanás para engañar a los hombres. Y con esta misma, hermanos, quiso engañar a Jesús. Se lo llevó al monte más alto, al pináculo del templo más alto, y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, y le mostró toda la gloria y las riquezas que habían en él, en el mundo. Y le dijo, todo esto te daré, le dijo Satanás a nuestro Señor Jesús, si postrado me adorares. Y Jesús, hermanos, le contesta de una forma, hermano, firme, de una forma, hermanos, de una forma tajante, de una forma valerosa. Le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta hora, hermanos.
Así debe de contestar un cristiano valiente, un cristiano fuerte, hermanos. Estamos delante de la presencia de un Dios grande, fuerte y digno de ser temible, hermanos. Las riquezas, hermanos, el mayor engaño de Satanás en este mundo. Los afanes de este siglo, dice, el engaño de las riquezas y la codicia de las cosas, hermanos. El trabajo, los afanes de este mundo, el mucho trabajo, hermanos. ¿De qué me sirve, decía el predicador Salomón, de qué me sirve tener los dos puños llenos, dice, si mi corazón y mi rostro está afligido? Hermanos, los bienes, las posesiones de tierra, hermanos, hay un problema en esto, hermanos. Y el problema de esto de las riquezas es que entre más riquezas tiene, menos depende de Dios, hermanos. Y tenemos un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie ni con nada, hermanos. Ese es el problema de las riquezas. Que entre más riquezas tiene, se hace más cómodo y depende menos de Dios. Porque pone su corazón en las riquezas, hermanos. Démosle gracias a Dios por su escritura, por su palabra. Porque si Dios lo dice, hermanos, yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Dios lo dice en su palabra. De tal manera que seamos obedientes y diligentes a la hora de entender y reflexionar su palabra, hermanos. El afán, los afanes de este mundo. Hermanos, el engaño de las riquezas, las codicias de las cosas, muchas casas, muchos carros, hermanos, el amontonamiento de bienes, plata y oro, hermanos. No hay mayor riqueza en este mundo que hallar gracia delante de los ojos de Dios, hermanos. No hay mayor riqueza que esa, que orar y que Dios le escuche. ¿Qué más va a necesitar? Si ora y Dios le escucha, hallar gracia delante de los ojos de Dios. Hallar gracia delante de los ojos de Dios. No te afanes por hacerte rico, dice el proverbista. Sé prudente y desiste. La palabra de Dios lo dice, hermanos, y yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Dos cosas te he pedido, le decía el salmista, en esta vida. No me las niegues antes de que muera. Primero, no me des muchas riquezas. No me des muchas riquezas porque teniendo tanta abundancia podré decir yo, ¿quién es Dios? Y tampoco me des pobreza, porque siendo pobre podría yo ir a robar y podría yo maldecir tu nombre. De tal manera, decía el salmista, que dame de acuerdo a lo que sea tu voluntad, Padre Celestial. Esa es la oración de un creyente. Danos de acuerdo a lo que sea tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos a entender ese mensaje, eterno Dios. Muchos hombres, muchas iglesias alrededor del mundo se han perdido porque esta palabra, hermanos, no la han podido entender. Y mucha iglesia, hermanos, muchas iglesias, muchas congregaciones a nivel mundial, hermanos, se han perdido. Se han perdido. Han hecho de iglesias negocios. Han hecho de iglesias fuentes de ingresos, hermanos. Totalmente perdidos. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del arrepentimiento. Ese es el objetivo de la iglesia. Predicar el evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados por medio de su Hijo amado de Jesucristo, hermanos. Ese es el objetivo de la iglesia. Arrebatar, hermanos, arrebatar las almas de Satanás, de las manos de Satanás. Ese es el objetivo de la iglesia, hermanos. A eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. Duro mensaje en esta hora, hermanos. Duro mensaje en esta hora traemos. Hermanos míos, tratemos de no perdernos en estos engaños, en este engaño de Satanás. Su mejor estrategia, muchos hombres, hermanos, muchos hombres, muchas congregaciones
se han perdido, hermanos. A una se desviaron, todos se desviaron, hermanos. Y perdieron el objetivo, que es arrebatar las almas de las manos de Satanás, hermanos. De tal manera que ayudemos, pidámosle al Señor que nos ayude para poder ayudar a aquellos hombres, hermanos, aquellos hombres que han sido perdidos en los vicios, en los placeres de este mundo. Gente, hermanos, que no tiene, hermanos, conocimiento de Dios. Ese es nuestro objetivo. Predicarles el evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados, hermanos. Cristo murió en la cruz. Aleluya. Cristo murió en la cruz por nosotros y resucitó, hermanos. Esas son las buenas nuevas que debe de predicar la iglesia, hermanos. A eso hemos sido llamados usted y yo, que somos cristianos, que pertenecemos a una iglesia, hermanos, a la evangelización de las almas, hermanos. La iglesia no debe amontonar dinero, hermanos, porque cualquier persona, cualquier entidad que acomoda dinero, hermanos, confía más en su dinero y deja de depender de Dios. Ese es el problema de este mundo, hermanos, que los hombres pusieron el amor en las riquezas y dejaron de un lado la voluntad de Dios, hermanos. Ese es el problema de este mundo. Muchos se perdieron, muchos se han perdido. Esa es la tercera semilla. También esta semilla murió, hermanos. La primera murió, la que cayó a la orilla del camino murió. La siguiente semilla, la palabra que fue sembrada en el corazón de los que cayeron entre pedregales, también murió, ni siquiera dio fruto. Ni siquiera, hermanos. Y la que cayó entre espinos fue ahogada por el afán de las riquezas. Pero a una tierra, una semilla que cayó en buena tierra. Estos son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hermanos. En esto me voy a detener más. Dar fruto, hermanos, en el evangelio. Un proceso. Dice la palabra de Dios que cuando la palabra de Dios es sembrada y el sembrador siembra su palabra, dice que es como aquel campesino que se acuesta y se duerme, anochece y se hace de día, y él no se da cuenta cómo la palabra, cómo esa semilla va sembrando y la semilla va creciendo. Y primero es hierba, dice, luego espiga, luego dice que es grano, y luego dice que es grano maduro, y luego cuando el grano está maduro, dice que viene el campesino, mete la hoz, y toda esa espiga, todo ese grano maduro es echado, hermanos, a los graneros. Simbólicamente el granero es el reino de Dios, hermanos. Usted primero aceptó a Cristo en su corazón como su Salvador de corazón, hermanos, de corazón. Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, un proceso, hermanos. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, entramos a un proceso de santificación. Primero hierba, luego grano, luego espiga, grano maduro, hermanos. Aceptó a Cristo. Y luego siguió avanzando en el proceso de santificación, se bautizó, hermanos. Y luego, con el conocimiento de la palabra, usted logró un ministerio en la iglesia. Hermanos, Dios puso un don espiritual en su corazón y ese va a ser utilizado, hermanos, para el propósito de la iglesia, para el propósito que Dios tiene para usted, en pos del reino de Dios, hermanos, en pos del reino de Dios, para que usted al final de su carrera sea hallado como un obrero digno de predicar el evangelio, digno del reino de Dios, hermanos. Únicamente lo puede lograr a través de la lectura y la oración, hermanos. Eso lo ayuda a la santificación, que es un proceso, hermanos. Eso es lo que hacemos los cristianos. Pero la iglesia, hermanos, en estos tiempos, hermanos, se ha perdido. No ora, no lee, hermanos.
De tal manera que esa semilla que ha sido sembrada en su corazón está siendo atormentada, está siendo obstruida. Y solo algunos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hermanos. De tal manera que pidámosle al Señor que incremente esa fe en nosotros. Hermanos, predicar el Evangelio a todos aquellos, hermanos, hombres borrachos, hermanos, mujeres, pandilleros, hermanos, enfermos, políticos, hermanos. A todos ellos debemos predicarle el Evangelio. Cuando usted es cristiano y ha entendido el Evangelio, hermanos, a toda esa gente que usted ve perdida, ya no la ve como gente, hermanos, desorientada, sino como posibles hombres y mujeres, posibles hombres y mujeres para el reino de Dios. Usted y yo debemos de predicar, hermanos, usted y yo debemos dar el ejemplo, ser hombres honestos, ser hombres, hermanos, entregados al Evangelio, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios, entre más conoce de la palabra de Dios, acarrea una responsabilidad. Y esa responsabilidad, hermanos, acarrea un compromiso. Hasta que usted y yo no entendamos esto, hermanos, no vamos a seguir en el proceso de santificación, hermanos. Así fue como la iglesia fue creciendo, hermanos. Como la iglesia fue creciendo, hombres comprometidos. Pero estos hombres tenían como base la lectura de la palabra de Dios, el entendimiento y la oración, hermanos. A eso hemos sido llamados. Duro mensaje en esta hora, hermano. Ese es el camino. Dios quiso dejar su palabra al sembrador. 2019 años después, muchos predicadores, íbamos a predicar este mensaje, íbamos a denotar la condición errónea actual de la iglesia, hermanos. Esta palabra debe hacernos entrar en reflexión. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hermanos. Aleluya. Esa, hermanos, debe ser nuestro objetivo. Arrebatarle de las manos las almas a Satanás. A eso hemos sido llamados usted y yo, a santificarnos para Dios, predicar el Evangelio, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Hermanos, entremos en reflexión. A eso fuimos llamados. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entrar en reflexión, Padre Celestial, que cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en la calle, donde quiera que vayamos, a nuestra familia, llevemos a Cristo, Padre, el Evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados en nuestra boca, y que no seamos engañados por las estrategias de Satanás. Esa es mi oración, esa es nuestra oración, hermanos, porque un día la iglesia, hermanos, será arrebatada, hermanos, y usted y yo vamos a estar ahí. Pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que un día le veremos, Padre Celestial. Alabado y bendecido sea tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.